Bueno, buenas tardes, respetando el tiempo de todas y las que se han unido ahora. Le doy la bienvenida nuevamente a Fabiola Ramírez, a esta sesión de Excel básico. Fabiola, la dejo a las chicas para que puedan revisar la tarea y continuar con la sesión 2 de este curso. Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Antes de empezar con los temas de la segunda sesión, me gustaría que me comentaran si pudieron hacer la práctica, si no han tenido tiempo. Igual vamos a revisar, pero quisiera saber si pudieron, si tuvieron dificultades o todo bien. Doña Damaris tiene la mano levantada. Si gusta, puede abrir el micrófono, doña Damaris. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, Sí, sí la escuchamos. Adelante. perfecto. Me fue súper bien. Recordé, pensé que iba a olvidar algunas cositas, pero recordé todo lo que vimos en clase, me encantó. Y algunas cosas las hacía, pero como más tedioso. Creo que lo que explicaste hizo que lo hiciera como más rápido. Y eso me gustó muchísimo. Y bueno, tuve un pequeño problemita porque, bueno, no es un problemita, yo lo estaba haciendo desde el teléfono y hay cositas que me encantaría hacerla desde la compu porque si lo explicaste como cómo hacerlo con el El controlador, teclado. ¿verdad? Ajá. Exactamente, entonces ahí eso fue lo único que como que no me gustó mucho, pero es que necesito hacerlo desde ahí porque no lo tengo en la compu, ¿verdad? Igual no es lo mismo, pero sí logré hacerlo. Sí, de hecho creo que fuiste la que me lo envió temprano, ¿verdad? Ay, sí, fui yo, ¿cierto? Sí. Ajá. Ah, pero le quedó muy bien para hacer desde el teléfono. Sí, a veces se limita un poquito, igual cuando se usa el que es en línea también se limita un poquito, pero ahí siempre hay otras maneras de hacerlo, entonces no hay pérdida, ¿verdad? Si no se hace de una forma, se hace de otra, pero bueno, qué dicha que la pude hacer. Igual ya vamos a ver la solución. ¿Y qué más les iba a decir? Dina, yo creo que sería eso. Antes de comenzar entonces con el segundo tema, por así decir, el segundo sesión, vamos a hacer la práctica. Ven el Excel, sí. Sí se ve. Sí, ok. Ujú. Bueno, acá en la primera hoja estaban las instrucciones y en la segunda estaba como tal ya lo que era hacer la práctica, ¿verdad? Acá como vemos está todos esos sin formatos, sin números. Algo que le dije a las chicas del otro grupo fue que una instrucción, a mí se me olvidó acá colocarla en la fecha. No era formato de moneda, sino era formato fecha, pero no importa, y fue un errorcillo mío. Si le pusieron formato moneda, todo no importa. Aquí se ven como números, pero si uno les pone formato fecha, ahí se pone la fecha, ahí va a estar. Entonces, la primera instrucción dice, inserte una fila antes del total. Entonces nos vamos antes del total. Recordemos que las filas se agregan hacia arriba, entonces nos posicionamos en la filita aquí del total. Vamos a insertar toda la fila. Esa era la primera instrucción, debía quedarles así. La segunda dice, combine las celdas del título de forma que quede entre la columna A la D. Entonces, nos vamos al título, que aquí, compañía de los patitos, o sea, dice que de la A a la D lo combinemos. Aquí pueden hacerlo, simplemente combinar y centrar, o podían, en lugar de hacer eso, centrarlo horizontalmente, pero les iba a dar lo mismo. Si hacían la instrucción 2 y 3 juntas, sí tenían que hacerlo así, horizontal, ¿ok? Entonces esa era la segunda instrucción. La tercera era lo mismo, pero con el subtítulo de registro de ingresos y gastos. Entonces lo hacemos acá, combinamos y centramos. ¿Ok? Esa era la segunda y tercera instrucción. La cuarta dice, agregue el formato de preferencia para el título y subtítulo, color, tipografía, tamaño de fuente, subrayado, colores de letra, etcétera. Yo le voy a poner acá un color como verde. Voy a hacer la letra más grande, le voy a aplicar negrita y voy a ponerle esta. Ahí quedaba, pues a todas les iba a quedar diferente, ¿verdad? Dependiendo
de los gustos de ustedes, lo que le pusieran, ahí va a quedar diferente a todas, pero más o menos lo que sí importaba era como que combinaran acá estas primeras dos filas, la fila 1 y la fila 2. La quinta instrucción, inserte en formato de moneda todos los datos numéricos, moneda de Colón y sin decimales. Yo voy a utilizar la de la fecha, le voy a poner fecha para que se vea bien, pero como les digo, si utilizaron la de moneda Colón, no importa. ¿Cómo poníamos para formato fecha? Nos íbamos acá en la sección como de números y le ponemos fecha corta. Y ven, no se veía, pero ahí era primero, segundo, ahí de enero. Entonces ahí lo voy a centrar también. Ok, la instrucción decía entonces que formato moneda a todos los datos numéricos, que son todos estos, ventas, costos e ingresos. Y los totales. ¿Cómo hacíamos? De nuevo, bueno, nos íbamos a número, pero teníamos dos opciones. Lo podemos hacer desde acá, moneda, o lo podemos hacer aquí. Bajamos la pestañita y le ponemos. De forma predeterminada se nos van a poner dos decimales, ¿verdad? Pero se los vamos a quitar. Acá, disminuir decimales. Las entré. Ya queda con el formato moneda. La instrucción número 6, modifique el tamaño de las celdas, costo de mercadería e ingresos netos de forma que se visualice correctamente. Ve que se ve como cortado, costo no dice costo, o sea, no se lee costo de mercadería y los ingresos netos sale un poquito. Habían de nuevo dos formas, vamos a ver dónde acá. Nos posicionábamos sobre la celda, nos íbamos aquí en la parte de inicio, celdas, en formato y podíamos ajustar el ancho de la columna. Le podemos poner un 15, por ejemplo, pero no voy a saber si me queda el tamaño que es. Entonces yo mejor, más fácil, me voy a la columna y hago doble clic y se me acomoda. Doble clic también en ingresos netos para que se vea bien, o pueden hacerlo de esta otra forma, me parece que es más fácil así. Nada más que si hubieran tenido un valor allá en una celda, digamos, aquí hubiera tenido un valor mucho más largo, se les va a acomodar a la palabra como más larga que tenga, por así decirlo, para que se visualice, porque le toma toda la columna. Estas eran las dos formas de hacerlo. Alinea de forma central todos los datos desde la celda A1 hasta la celda D35. Entonces nos vamos desde A1. Decía que hasta D35, pero voy a tomar en cuenta la última fila también. Los vamos a centrar y los voy a centrar de forma horizontal también. Entonces recuerden que acá era para centrar de forma vertical y la de arriba de centrar de forma horizontal. No hubo mucho cambio, pero ahí ya las pusimos, ya está todo centrado. Más o menos así tendría que irse viendo. Y la última dice, aplique únicamente órdenes externos a todos los datos desde la celda 1 hasta la celda D35. Igual dice hasta esta, pero voy a tomar en cuenta la última también. Aquí podían poner borde externo normal, que es este, que es como delgadito. O podían poner un borde externo grueso. Y se ve como más. Aquí no se ve porque está pegada los encabezados de las filas y columnas, pero si ustedes lo mueven, ahí va a estar también colocado el borde, que es porque está como pegadito. Entonces, más o menos así tenía que verse la práctica de la semana pasada. No importa si les quedan algunas cosillas diferentes, la idea es como que se fueran familiarizando un poquito con esto del formato. Voy a guardarla y yo se las voy a estar enviando ahora, cuando terminemos la sesión. Ok, ¿qué vamos a ver en esta segunda sesión? Ese es el material didáctico que les tengo preparado, también se los voy a enviar ahora. El contenido del día de hoy se divide como en tres temas grandes. El primero, que es la personalización de hojas de cálculo de un libro. Esto es bien, hubiéramos podido verlo la semana pasada, pero ya lo habíamos como que planeado para la segunda sesión, entonces lo vamos a ver ahorita. Igual es muy sencillo, no tiene gran tema. El segundo es el desarrollo de fórmulas y funciones, que es como el tema fuerte del día de hoy. Y por último es la impresión de Excel. Vamos a ver cómo podemos imprimir todo lo que vamos a hacer el día de hoy para que ustedes lo tengan en formato PDF
Si tuvieran impresora conectada, pues la idea es como es, imprimirlo, ¿verdad? Pero también se puede guardar como PDF. En la personalización de hojas vamos a ver cómo pegar, cómo eliminar hojas, cómo mostrarlas y ocultarlas, cómo moverlas tanto dentro del mismo libro como de un libro hacia otro o copiarla de un libro hacia otro, cambiarle el nombre y el color. En el desarrollo de fórmulas vamos a ver las diferencias entre fórmulas y funciones. Vamos a ver las fórmulas básicas y vamos a ver funciones básicas que nos van a facilitar muchísimo más a la hora de hacer cálculos. Y en cuanto a la impresión en Excel, vamos a ver escalas, el tipo de papel, la orientación del papel y demás. Algunos truquillos ahí para que podamos visualizar bien lo que vamos a imprimir. A veces cuando tenemos muchos datillos o así, puede ser un poquito complicado, pero ahí siempre hay como formas de hacer que se vea bien. Ok. Acá está entonces el Excel. Yo me traje la imagen de literalmente mi teclado porque no encontré como un teclado donde salieran las letras como tienen que salir para explicarles bien cómo ingresar como el símbolo de igual y así. Ok. Vamos a empezar entonces cómo agregamos y cómo eliminamos hojas de cálculo. Yo puedo hacerlo de dos formas, como casi todo en Excel, ¿verdad? La forma fácil y la forma un poquito más complicada. ¿Cuál es la forma fácil? Para agregar una hoja, simplemente apretamos acá, donde dice hoja nueva, y ya se nos va a crear la hojita nueva, o podemos hacerlo acá en insertar, no, perdón, acá, clic derecho, le damos insertar y hoja de cálculo. Le damos a aceptar y se nos va a crear otra hoja. Para mí es más complicado de hacerlo así, cuando simplemente tenemos un botoncito acá que ya nos agrega la hoja, ¿verdad? ¿Cómo la eliminamos? Para esto sí, únicamente con el clic derecho le damos eliminar. Eso sí, tiene que ser a la hoja, posicionarnos, digamos, hacer clic derecho en la hoja a la que queremos eliminar. En cambio, yo aquí, para agregar una hoja, si lo fuera a hacer, porque meto aquí el clic derecho, me posiciono sobre cualquiera y ahí me la va a crear, pero sí hay que tener cuidado cuando vayamos a eliminar que nos estamos posicionando en la hoja que es. Ok, como les dije, eliminar y agregar hojas era muy sencillo, simplemente esto. No sé cuántas hojas se le pueden agregar en Excel, yo creo que bueno, yo he usado como Excel de 20, 30 hojas y ahí da, yo creo que da para muchísimo más. Entonces pueden agregar todas. Nada más tener en cuenta que entre más agreguen, se las va a ir haciendo más chiquititas y se les va a ir agregando aquí como unos 3 rayitos para que se vayan moviendo, porque no se va a poder ver aquí en esta barrita, ¿verdad? Pero nada más de tener en cuenta eso. Ahora, podemos mostrar y podemos ocultar hojas de Excel también. ¿Para qué nos puede servir esto? Tal vez tenemos acá una hoja de fórmulas que está conectada o linkeada a otra, pero no necesito estarla viendo, solo necesito que esté ahí porque la estoy utilizando en el fondo para hacer otras fórmulas, otras funciones, pero no me sirve de nada estarla viendo. Entonces, ¿cómo la ocultamos? Nos vamos a posicionar igual en la hoja que queremos ocultar, le vamos a dar clic derecho y acá donde dice ocultar, le damos clic. No se eliminó, es diferente a eliminar acá, porque cuando yo la elimino ya no hay vuelta de hoja, ya no existe, la borré y todo lo que estaba relacionado con esa hoja se va a borrar. Entonces, si tenemos fórmulas que están linkeadas, puede ser que nos vaya a crear errores porque le quitamos parte de los datos que estaba utilizando, ¿verdad? Pero cuando la estamos ocultando, simplemente no la vemos aquí, pero ahí está. Ahora, ¿cómo la podemos mostrar? Le vamos a dar clic derecho en cualquiera de las hojas, eso sí me importa, y le vamos acá donde dice mostrar, me va a enseñar las hojas que yo haya ocultado. Si yo oculté aquí 3, 4 hojas, me las va a mostrar, yo solo oculté una, y le voy a decir que me muestre esa que yo oculté. Entonces, acá ocultamos y mostramos. Entonces eso no tiene mayor ciencia. Voy a ocultar unas dos para enseñarles un truquillo cuando tenga muchas hojas que mostrar. Digamos que aquí tenemos estas 3 hojas, yo no voy a ir hoja por hoja a darle hoja 3 aceptar, luego de nuevo mostrar hoja 5 aceptar y así, más fácil.
aprieto la letra de control. ¿Cuál era la letra de control? Esta de acá en la esquinita, acá en el teclado. Mostrar, entonces presionamos control y le damos clic a todas las hojas. Yo voy a mostrar todas, pero ahí mientras mantienen control apretado, le dan clic a las hojas si quieren mostrar y de una vez se le muestran las tres. Entonces ese es como un truquillo por ahí, igual está en el material didáctico, no tiene gran ciencia, simplemente apretar el control y seleccionar con el mouse. Ahora, ¿cómo movemos? Copiamos una hoja de cálculo dentro del mismo Excel, es más fácil. Para mover una hoja simplemente selecciono la hoja y la voy moviendo. Ven que le van diciendo como en qué pestañita quiere que quede. Voy a poner la que quede aquí entre ejemplo y funciones. Entonces dentro del mismo libro es muy fácil. Yo puedo moverlas, acomodarlas de la forma en la que yo quiera. Voy a ponerlas acá al final. Yo puedo realizar una copia de esta hoja. Digamos que en esta hoja 3 yo tuviera aquí datos y quiero copiarlos. No quiero moverla, sino que quiero que se me quede, se me duplique esa página. Entonces, ¿cómo lo hago? Clic derecho, mover o copiar. Y aquí mismo nos va a servir para cuando lo hagamos hacia otro libro, pero vamos a hacerlo primero en este libro que estamos. Aquí vamos a seleccionar el libro de forma predeterminada, se nos va a poner en el libro que tenemos abierto, que estamos utilizando en ese momento. Este libro se llama Ejemplo, segunda sesión. Voy a decirle que cree una copia y voy a decirle que la mueva al final. Entonces yo le doy a aceptar, ¿verdad? En el libro en el que estoy, crear una copia, mover al final y se me creó una copia. Aquí es porque no tenía nada, pero si hubiera tenido aquí un cuadro verde con datos, acá voy a tener un cuadro verde con datos porque lo que hice fue duplicar esa página. Entonces, dentro del mismo libro es muy sencillo. Para cuando vamos a mover otro libro, no es que sea complicado, sino que hay que hacer como un poquito más de pasos. Entonces voy a abrir otro libro de Excel. La única condición que hay que tener para mover o copiar una hoja de un libro hacia otro es tenerlo abierto. Entonces tengo que tener los dos libros abiertos. El libro hacia donde voy a mover o copiar la hoja y el libro donde está la hoja que pues quiero mover. Vamos a mover esta hoja 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Clic derecho, mover o copiar. Y aquí donde dice el libro, estamos en el libro, este ejemplo de una sesión, pero lo vamos a pasar al otro. ¿A cuál otro? Ya sea a un nuevo libro o a un libro que ya yo tenga abierto, que ya yo lo abrí, ¿verdad? Libro 1. Voy a decirle que me cree una copia. Si yo le digo, no le marco esto, lo que va a hacer es pasarme esta hoja hacia el otro. Entonces se me va a quitar de un libro para moverse a otro. Porque recuerden cuando hemos visto en la primera sesión, es como mover o copiar celdas. Moverla es simplemente hacer como el traspaso y copiarlas es duplicar. Entonces yo le voy a decir que me cree una copia porque quiero tenerla tanto en este como en el otro. Le indico que al libro 1 y le voy a poner que mover al final también. Le doy a aceptar. Y si nos vamos al otro libro, acá tenemos la hoja. ¿Ve? Acá se copió. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. Voy a moverla esta vez para que vean cómo se desaparece aquí. Entonces, libro 1, mover al final. No voy a marcar la casilla de crear una copia. Se nos desapareció aquí. ¿Por qué? Porque la trasladamos hacia el otro lugar. Y acá está. Entonces, ¿ven la diferencia? Eso siento que les va a servir bastante. Entonces, se los dejo por ahí. ¿Ok? Vamos a ver también cómo cambiar el nombre de la hoja. Siempre de forma predeterminada uno va a agregar y aquí va a decir hoja 1, hoja 2, hasta hoja 10, las que ustedes agreguen. Pero por ejemplo, yo quería aquí ponerle fórmulas, funciones y ejemplos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos dar acá. Voy a cambiarle esa que dice hoja 3, le voy a cambiar el nombre. Puedo darle doble clic y se me va a marcar aquí como en gris, ya se me va a poner para cambiar, ya cuando Excel entiende que voy a escribir algo. Le voy a poner hoja en blanco, le doy enter y ya. ¿Cuál es la otra forma? Vamos a cambiar esta de hoja 5. Clic derecho, cambiar nombre. Voy a poner hojas, igual enter. Entonces, doble clic o clic derecho y cambiar nombre.
Entonces son como las dos formas que tenemos. De fijo que acá, usando las herramientas, hay otra forma de cambiar el nombre, pero me imagino que es más complicado. Entonces yo utilizo estas dos. De hecho, utilizo siempre el doble clic, más fácil. ¿Cómo le cambiamos el color? Muy similar. Clic derecho, color de pestaña. Acá tenemos los colorcitos básicos. Acá tenemos más colores, personalizado. Pues ustedes tienen la fórmula del color de sus emprendimientos. Pueden ponerlo acá. Utilizar ya aquí un poquito, una gama un poquito más grande o simplemente utilizar los colores que ya trae Excel. Yo voy a ponerle este amarillo. Cuando están en esa hoja, el amarillo se va a ver así como difuminado, como medio transparente, pero cuando ya se pasen a la otra hoja ya se va a ver bien del color que ustedes lo pusieron. ¿De qué me sirve esto? Tal vez si tengo muchas hojas, puedo como clasificarlas por color, que mis ingresos son en la hoja amarilla, mis gastos en la hoja roja y demás. Entonces, ¿cómo era? Clic derecho, acá, color de la pestaña, y ya. Y así es como le cambio el color. Ok, ese era como el primer tema de los tres temas de hoy, como les dije. Muy sencillos, voy a eliminar estas hojas porque no las voy a utilizar. Y también voy a cerrar el otro libro porque no lo voy a utilizar. Ok, como les dije antes, acá me traje mi teclado para explicarles bien. No todos los teclados son iguales, pero son parecidos, o al menos la forma en la que vamos a poner los símbolos son similares. ¿Qué símbolos son como los más frecuentes que vamos a utilizar ahorita en las fórmulas? Acá vamos a utilizar mucho control, vamos a utilizar esta que está debajo de enter, que tiene como unas flechitas hacia arriba, se llama shift. Vamos a utilizar esta, digamos, no sé si la logran ver, voy a hacer un poquito más. Acá esta tiene el símbolo más, pero también tiene el símbolo que es como un asterisco. Ese asterisco es de multiplicación. Entonces, si yo aprieto por sí solo esta tecla sin poner el shift, me va a marcar la suma, pero si le pongo shift y esta, me va a marcar multiplicar. Acá el cero, en mi caso el cero, tiene el símbolo de igual, que siempre va a ser como el inicio para escribir una fórmula o una función. Esta, la de los paréntesis, esa va a servir más que todo como, bueno, dependiendo de la fórmula, si hacemos una fórmula muy elaborada, pero va a servir más que todo para funciones. El 7 en mi caso es el slash, que es como la barra inclinada, eso es para dividir, y acá tenemos el porcentaje y demás, pero eso es como las que vamos a utilizar. Ok, ¿qué son las fórmulas entonces? Hay que tener mucho cuidado. De hecho, me pasaba la sesión pasada que en lugar de decir funciones, decía fórmulas, pero son diferentes. Las fórmulas son como ecuaciones donde realizamos, digamos, cálculos. Uno puede, con estas cuatro, que son las básicas, ¿verdad? Que uno me enseña en la escuela, sumar, restar, multiplicar y dividir, yo puedo hacer fórmulas. Como cuál, digamos, que me sume estos datos y que esos datos yo le sumo la resta de tal y ahí yo voy elaborando. Es como una forma de hacerlo más personalizado en relación a las funciones. Entonces, tenemos estas cuatro que son las más básicas, son muy sencillas. Como les digo, nada más vamos a utilizar los símbolos del teclado. ¿Y qué es una función? Que nos vamos a pasar acá. La función ya es como una fórmula, digamos, porque detrás de cada función, como esta de promedio, hay fórmulas básicas detrás, pero son las que ya trae Excel de forma predeterminada. A estas funciones no le podemos agregar nada, ya vienen así. O sea, tal vez yo puedo escribir promedio de esto y le sumo un 2, pero no le estoy cambiando nada a la función, le estoy ahí como agregando otra fórmula, pero ya son las que traen Excel de forma predeterminada. Excel tiene una gran cantidad de funciones. Yo les traje como las más básicas, las que creo que ustedes puedan utilizar de verdad y no les voy a enseñar como algo que nunca van a ver porque se van a complicar la vida. Entonces les traje como las más útiles, me parece a mí. Ok, ¿cuáles son las diferencias? Ok, entre fórmulas y funciones. La primera, que las fórmulas se crean a partir de fórmulas matemáticas básicas, ¿verdad? Y no se pueden, perdón, las funciones se crean a partir de fórmulas básicas. Detrás de esto no se pueden modificar. Otra diferencia es que las fórmulas, estas acá, las básicas, nos permiten escribir una expresión matemática un poco más personalizada,
de acuerdo a las necesidades que tengamos, a los datos, a lo que necesitemos calcular, mientras que las funciones son ya herramientas que vienen como de forma preconstruida. Esa es la segunda, como la segunda diferencia. Y la tercera es que se utilizan valores específicos en las funciones llamados criterios. Por acá vamos a ver una, por ejemplo, esta, aquí la de función sí. Todos estos son criterios. Este es el primer criterio, este es el segundo criterio y demás. No en todas se separa de la misma forma. Por ejemplo, acá se separan punto y coma. Entonces, esto es la tercera, como la tercera diferencia, que las funciones se utilizan mediante criterios. No vamos a entrarnos mucho en criterios porque eso sería ya como ver la sintaxis de cada fórmula y eso es un poco más complicado, más avanzado, entonces nos vamos a quedar como en lo más chiquito, pero esas serían como las diferencias principales entre fórmulas y funciones. Ok, entonces vamos. Bueno, otra cosa importante. Es importante recordar que Excel siempre va a respetar el orden lógico de las operaciones. No sé si ustedes recuerdan en la escuela o en el cole que a uno siempre le decían multiplicación y división en una fórmula donde se estén tomando en cuenta todos, siempre va a tomar preferencia. Entonces, yo digamos que quiero sumar estos dos datos, por ejemplo, y también quiero multiplicarle, entonces lo mejor que voy a hacer, lo que mejor para curarnos en salud, voy a meterlo entre paréntesis. Y digamos que a esto le quiero sumar la multiplicación de este por este. Entonces también lo voy a meter entre paréntesis. También lo voy a meter entre paréntesis. Ya les voy a enseñar cómo meter esos paréntesis y todos estos símbolos, pero sí hay que tener en cuenta esto y le doy enter. Entonces, si yo hubiera dejado todo esto sin paréntesis, me va a empezar a multiplicar unas cosas y me va a sumar otras. A veces puede que el resultado sea el mismo, a veces no. Pero como no lo estamos haciendo a mano, no vamos a saber si el resultado que nos está dando es el correcto. Entonces, mejor utilizar paréntesis. Entonces, ¿cómo hacemos con el símbolo de suma? Siempre que vamos a empezar a hacer una fórmula o una función, tenemos que empezar a escribirlo con el símbolo de igual. Si yo nada más me pongo a marcar acá la celda B5 para sumar la celda B6 y no le puse antes el símbolo de igual, no me va a hacer nada porque Excel no está entendiendo que es una fórmula. Entonces, ¿cómo meto el símbolo de igual? En mi caso, me imagino que en el de ustedes también tiene que estar en el 0, es Shift, que es esta teclita como larga, y 0. Entonces, Shift 0 y ya me mete el símbolo de igual. Como pueden ver, aquí como que se pone en gris. Eso es porque Excel entiende, ok, vamos a escribir una función, una fórmula, entonces no deberíamos de estar utilizando aquí nada, sino vamos a escribir la fórmula como tal. En este caso, voy a marcar aquí, tengo dos valores, 5, y ve que él automáticamente se pone en B5. No es necesario que ustedes sepan la celda que van a ir a sumar, digamos, yo voy a sumar la esta que marqué, la de abajo, ¿cuál sería? B6. ¿Es necesario que lo escriba? No, ¿por qué? Porque nada más con darle clic él lo va a marcar. Entonces, ¿cuál va a ser mi símbolo de suma? Acá, este que está, que les dije que tiene también la del asterisco, pero si yo no le pongo el shift, se pone la de sumar. Entonces le doy suma y marco la otra, que es esta. Entonces, como les digo, no tienen que escribirla, nada más ahí con presionarla ya se ponen. Y le doy enter para que me dé el resultado. 10, efectivamente, ¿verdad? 5 más 5 son 10. Con la resta hacemos lo mismo, nada más que usamos un símbolo diferente, Shift y 0 para que me ponga el igual. Otra forma de empezar una fórmula o una función es poner el símbolo de más de una vez, pero a mí me gusta más comenzar con el igual, porque dependiendo, si aquí tuviéramos un menos, le podemos cambiar el signo y nos puede dar diferente. Entonces yo siempre le recomiendo que sea el símbolo de igual. ¿Ok? Vamos a agarrar el valor 1, que sería en este caso C5, y le voy a decir que el símbolo menos. En mi caso, en mi teclado, el símbolo menos está acá a la par de Shift. No tengo que apretar el Shift, nada más lo pongo, pero hasta aquí a la par de la tecla Shift. Y le voy a decir que me reste el valor. El segundo valor que está en la C6, si no me equivoco.
Le doy clic, efectivamente, ¿verdad? 10 menos 8 son 2. Este Excel yo se lo voy a pasar y aquí les dejé como la fórmula, digamos. Ustedes pueden ver, esta es la misma que acá arriba. No hay pérdida para cuando hagan la práctica. Esa es otra cosa. Si yo me posiciono acá, recuerden que la barra de fórmulas es esta, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir tanto en la celda aquí o puedo escribir acá. Y es lo mismo. Ahí se me va como a guardar. Si yo le doy clic en la barra de fórmulas, Excel me va a marcar como en diferente color. De hecho, si estuviera restando un montón de valores, todos los va a cambiar. Va a ponerlos de diferente color como para que uno sepa cuál es cuál, ¿verdad? Entonces acá, si pueden ver, C5 está marcado en azulito. La celda está marcada en azulita, es porque esa es. C6 es rojo, está marcado en rojo. Entonces no hay pérdida. Si tuviéramos un tercer valor, probablemente lo pongan como en morado, verde y así sucesivamente. Multiplicación. El símbolo de multiplicación es el asterisco. Es el único. Entonces, vamos a meter signo igual, mi primer valor. En mi caso, sí tengo que apretar Shift y la tecla del más para que se me ponga el asterisco. Y le doy el segundo valor. Le doy Enter. Importante darle Enter porque si no le doy Enter, se me van a marcar más celdas, probablemente donde yo apreté otra. Y se me va como a pegar el Excel. De hecho, eso les iba a decir, si les pasa eso, como que se les pone en blanco, se les pega, ustedes intentan borrar y no pueden, son cosillas que a veces pasan en Excel, como que se queda pegado o no entendió muy bien lo que uno estaba haciendo o ni uno entendió qué estaba haciendo, entonces se le queda como pegadillo. No se asusten, no intenten arreglarlo, simplemente le dan esa teclita, que es la teclita de Escape, que es la que está en la esquina. Ustedes le dan esa teclita y ya se les pone de nuevo normal. Entonces, les fijo es algo que les puede pasar, no es muy común, entonces para que sepan. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el símbolo de división? La barrita inclinada, símbolo de igual. Voy a decirle que el valor 20, aquí es el valor siempre uno entre el otro porque los puse en orden, ¿verdad? Pero puede ser 4 entre 20. Va a depender de lo que ustedes necesiten. En mi caso sí tengo que usar Shift y el 7 para poner la barrita y 4, el segundo valor, y me da 5. Entonces, estas eran las fórmulas básicas. A partir de estas fórmulas es que Excel crea todas esas funciones que tiene, pero detrás de todo eso lo que está es esto, la combinación de estas cuatro, ¿verdad? Esto sirve cuando uno va como en este caso que tenemos dos valores y ya tenemos muchos valores, por ejemplo, si tenemos que sumar varios valores, 5 o 6 valores, lo mejor es usar una función, que lo vamos a ver ahorita, que es la función de suma. Entonces, esto sirve mucho cuando tenemos como poquitos datos, cuando no tenemos que multiplicar muchos o dividir entre muchos datos. Nos funciona mucho utilizar esto. Vamos a ir a la parte de funciones, entonces si tuviera una pregunta ahorita, una duda en cuanto a fórmulas, las escucho, si no nos vamos a funciones. Si no, la dejan ahí en el chat también. Ok. Acá yo les traje las que siento que más pueden necesitar. También son las más fáciles, las más básicas. Les traje por acá la de suma. Súper importante, creo que es la más importante. Promedio para lograr promediar tal vez nuestras ventas, nuestros gastos, algún descuento, que lo vamos a ver en el ejemplo. De hecho, mínimo y máximo, ¿para qué me puede servir a mí mínimo? Por ejemplo, acá tengo unas ventas del día lunes, del martes y así sucesivamente y quiero saber cuál fue la menor. Entonces, siento que lo pueden aplicar mucho a sus negocios. Vamos a ver la función sí, que es como meter una condicional. Si esto pasa, entonces me devuelve esto y si no pasa, me devuelve esto otro. Está la función sí por sí solita y está las que es como la normal más el sí. Por ejemplo, esta, contar. Contar es una, pero también está contar sí, que es meter esa condicional. Y una adicional que es sumar sí, no la metí como en los temas, pero la vamos a ver porque es bastante importante. De hecho, en la práctica la van a necesitar. Entonces, yo la agregué por acá. Si entienden contar sí y sí, van a entender el sumar sí. Entonces, vamos con la primera, suma. Ah, no, mentira, aquí está la primera, promedio. Ok. ¿Cómo metemos una fórmula a Excel? Vamos a iniciar como si fuera una fórmula.
Vamos a darle Shift 0 para meter el símbolo de igual y voy a escribir la fórmula. De esto va a depender si tienen la compu en inglés o en español. Yo la tengo en español, entonces la de promedio se llama así como tal, promedio. Creo que si la tienen en inglés se va a llamar prom. Entonces la escribimos, yo escribo acá promedio. De hecho aquí me va a aparecer promedio, también tiene promedio sí, pero eso no entra acá el día de hoy. Pero para que ustedes vean que siempre el sí de la condicional y sí conjunto también, sí, cuando diga sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, es cuando queremos meterle muchas más condiciones. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Entonces, por el momento vamos a ver promedio normal. Cuando ya está acá, yo puedo terminar de escribir la función o puedo darle doble clic y se me va a poner de una vez el paréntesis. Si yo no lo estoy escribiendo, es importante sí poner el paréntesis, ¿verdad? Pues yo aquí la escribí. ¿Cómo le pongo el paréntesis? Shift, en mi caso es 8. Voy a ir un momentito al teclado para que lo vean. Acá es Shift 8 para abrir paréntesis y Shift 9 para cerrar el paréntesis. Entonces, símbolo de igual, promedio. Importante escribir bien la fórmula. Si la tienen aquí, mejor de una vez le dan doble clic. Y voy a seleccionar, recordando, ¿verdad? Lo que vimos la semana, si no me equivoco, pasada, de métodos de selección. Voy a utilizar aquí como arrastrando con el mouse, pues, o con el panel táctil, dependiendo de lo que estén usando. Todos estos valores yo le quiero sacar un promedio. Si yo no voy a agregarle nada más, por ejemplo, que al promedio le quiero sumar 2 ni nada, puedo simplemente darle clic. Y aquí él mismo va a cerrar el paréntesis. Pero si yo estuviera escribiendo una fórmula, digamos que no tiene cerrado el paréntesis, y le voy a sumar algo más, no voy a simplemente hacer esto, no. Tengo que cerrarlo. Si no, nada más le doy enter y ahí él solito va a cerrar. Ahora, yo puedo arrastrar esta fórmula en lugar de ir a hacerme promedio a todas, porque aquí es porque tengo 5 datos, que igual puedo durar, pero si tuviera más, yo no voy a hacer todas. Simplemente me posiciono donde tengo la formulita, la función, perdón. Acá en la esquina aparece como un cuadrito verde. Me voy a posicionar en ese cuadrito y aparece como un símbolo más negro. ¿Ven que cambia? Me voy a agarrar de ahí y voy a arrastrar la fórmula hasta el final. Y ya ahí se me hizo el promedio de todos los datos. Si yo me pongo acá, selecciono, ven que me seleccionó la del martes. Si yo me pongo en esta, en la barra de fórmulas, puedo ver que me seleccionó todas las del jueves, efectivamente. Entonces es una fórmula ahí como un tip para no durar tanto. Aquí estábamos de forma horizontal, ¿verdad? En la fila, pero también puede ser de forma vertical en columnas. De hecho, ahora en el ejemplo lo vamos a ver. Ok, suma. Es lo mismo, pero con otro nombre. Símbolo de igual. Voy a escribirle suma. Ahí hay un montón de sumas. Vamos a usar la normal. Le voy a dar doble clic. Y voy a agarrar los valores. Ok. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a arrastrar la fórmula. Si no entienden esto de arrastrar la fórmula, me dicen lo hago más lento. Ok. Aprieto aquí en la esquinita. Y cuando ya lo tengo presionado, le doy a arrastrar. Con el mismo mouse, ¿verdad? Me voy con el panel. Me voy hacia un lado. Aquí me está sumando todos estos valores, los 5.800 más los 4.300 y así. Y acá de todo. Yo puedo simplemente también sumar una fila. Por ejemplo, voy a poner aquí suma y voy a sumar la fila 4 para este otro lado. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Sumándolas como la primera venta de cada día. O puedo sumar las ventas de toda la semana. No es solo de filas ni de columnas, puedo agarrar rangos completos. Voy a sumar todo lo de la semana. Entonces, ¿qué hago? En vez de seleccionar solo para abajo, solo para un lado, selecciono todo. Entonces, aquí me sale que mis ventas totales de la semana fueron 110.050. Y acá solo las de lunes, martes, entonces se adapta mucho como dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, se los menciono para que no crean que solo es de forma de columna o de fila, sino también rangos grandes. Vamos con el máximo. Esto lo que va a hacer no es que va a calcular, ni va a sumar, ni nada, sino simplemente va a agarrar el valor tal cual está, el mayor entre todos los que yo le diga. ¿Cuál es la fórmula de máximo? Es max. Entonces le doy símbolo igual,
escribo max, ahí ya me sale, le voy a dar doble clic, le voy a decir que me diga cuál es el máximo de estos 4, le doy enter. A simple vista, yo, si me voy a ver las ventas de lunes, yo veo que efectivamente 5.800 fue la venta más grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá, en la práctica, yo no me voy a ir a ver ahí fila por fila, ay, 4.300, voy a ir a ver si hay uno más grande. No, para esa gracia use la función, más fácil, ¿verdad? Igual acá, le voy a decir que max de martes. Efectivamente, el valor 4, 15.400 es el más grande del martes. Y le voy a decir que me arrastre esta fórmula hasta el final, ahí corroborando que 8.800 era más grande. Y mínimo es lo contrario. Nos va a decir cuál es el valor menor. Entonces, como ven, no es que calcula, no es que resta, perdón. Simplemente de los valores que yo tengo, lo agarra tal cual, el mayor o el menor. En este caso, el menor, porque estamos utilizando mínimo. Vamos a seleccionar y vamos a arrastrar. La venta del lunes más pequeña fue 1.250. Sí, acá la tengo y la máxima fue 5.800. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Porque yo puedo decir, ok, mis ventas de lunes, por ejemplo, se mantuvieron entre 1.250 y 5.800. Las del martes, entre 1.200 y 15.400. Tuve tanto ventas muy pequeñas como ventas más grandes. Tuve como ese rango, ahí se mantuvieron, ¿verdad? Entonces, el máximo y el mínimo nos puede servir para eso. Ok, vámonos con la función sí. Esta función no nos va, digamos, yo le puedo meter una suma, pero no le vamos a meter todavía nada. Vamos a verla así tan sencilla, así sencillita. Esto que, digamos, yo aquí agarré la primera venta de cada día, 15.800, 1.200 y así, me la traje para acá. Y yo le voy a decir que me devuelva algo si se cumple el criterio que yo le voy a poner, la condición que yo le voy a poner, y que si esa condición no se cumple, me devuelva otra cosa. Yo aquí le puse como el comentario, acá está la formulita. Yo le puse, ay, aquí era función, sí. Es lo que les digo que uno enreda mucho fórmula y función, pero es función. Yo entonces voy a meter acá la función sí, la voy a abrir y le voy a decir, ok, voy a agarrar la celda en la que quiero que sea mi prueba lógica. Acá siempre les va a salir los criterios, entonces no hay pérdida. Entonces yo le voy a decir, bien, ok, yo le voy a decir, digamos que yo tengo una meta diaria de ventas de 5.000 colones. Entonces, le voy a decir que si esa venta de ese día fue mayor a 5.000 colones, me diga que me devuelva el comentario de meta cumplida y que si no lo logré, entonces me devuelva el comentario de meta no cumplida. Entonces, marco la celda, le voy a dar aquí las boquillas, ya se las voy a enseñar en el teclado. Le voy a decir, ok, si el valor de esta celda, B27, es mayor a, le meto los 5.000, pueden ser 500, 50.000, 1.000, el valor que usted les meta. Esta va a ser mi prueba lógica y mi condición. Si esto cumple más que esto, nos va a decir esto que ya le vamos a poner. ¿Cómo separamos un criterio de otro? Esto es muy importante. Yo no puedo ir a poner de una vez el comentario que quiero que me devuelva, no tengo que separarlo por punto y coma. Y en mi caso es el shift y el punto y coma. Y ahí ve que, de hecho, como que en negrita, aquí se me marca dónde estoy. Si ya yo le pongo el punto y coma, me dice, ok, y ahora sí escribo el valor verdadero de eso. ¿Cuál es el valor verdadero? Le voy a decir, si eso se cumple, devuélvame esto. Entonces, es como un comentario que uno le puede meter, o un número, una frase, una palabra, la vamos a meter entre comillas, y eso es súper importante también, si no, no va a funcionar. Y le va a dar error, ni siquiera le va a tirar un resultado. Abrimos comillas y le voy a decir, ok, si eso se cumple, meta cumplida, cierro comillas, separo mi criterio por punto y coma. Si no se cumple, abro comillas y que me ponga meta no cumplida. Puede ser otro comentario, cumplida, no cumplida, nada más. Yo lo especifiqué así. Como no le voy a agregar nada más, puedo simplemente darle enter o podría cerrarlo con paréntesis, le voy a dar enter. Me dice que meta cumplida. Es cierto, porque los 5.800 son mayores a los 5.000, que fue la condición que yo le puse.
Entonces me devuelve que meta cumplida. Acá simplemente voy a arrastrar la fórmula, a ver si se puede. Ajá. Le dejé la misma condición para todos, ¿verdad? Lo único que está cambiando es la celda. Eso es lo que hace cuando uno arrastra. Acá nada más les puse una vez porque es la misma para todas, para que no se hiciera muy largo, pero para todas se usa la misma, nada más seleccionando la celda que es. Aquí dice que la meta no está cumplida y eso es cierto porque los 1200 es menor a mis 5000 que es la meta. Acá, por ejemplo, 4400 pasó lo mismo. Entonces, esa es como una forma de, como de que nos meter una condición y que nos devuelva un comentario o un texto, lo que nosotros le pongamos. ¿Cómo ponía las boquillas? En mi caso era Shift y estas son las boquillas. Va a depender de, digamos, hacia dónde la pongo, donde vaya a poner mi valor mayor, ¿verdad? Entonces, así es como lo pongo con el Shift y las boquillas de acá. Ok, ese sería el sí. Si ustedes entienden el sí, van a entender el contar sí, el sumar sí, porque es lo mismo. Acá en contar, primero vamos a ver contar la básica, la normal. Esto de contar no es que nos va a sumar todos estos que tenemos acá, porque para eso está la suma, ¿verdad? Acá lo que nos va a hacer es contar los espacios. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 valores. Entonces, cuando yo le ponga que me cuente de aquí a aquí, lo que me va a contar son los valores que tengo. No los 5800 más los 4300 y así, no, sino que aquí tengo 4 valores. Entonces, igual, con el símbolo igual, esta se llama contar. Le voy a abrir y le voy a decir que estos. Le voy a dar enter y me dice que tengo 4 valores. Y es cierto, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Si acá yo arrastro la fórmula, probablemente no me va a agarrar este último que tengo acá porque no lo seleccioné aquí. Ven, yo seleccioné hasta este. Entonces aquí lo voy a hacer manual. Contar. Le voy a dar enter y dice que son 5 valores. Es cierto. Acá y aquí claramente son 2 valores, ¿verdad? Pero la fórmula contar le sirve si sea solo uno. ¿Ok? Y así lo podemos ir haciendo sucesivamente. Hay otra fórmula que no la metí aquí porque siento que no sirve de tanto, que es contara. Contara le suma a usted todo. En el material didáctico sí está, ahí la van a ver cuando lo lean. Contara le suma hasta los errores, las celdas donde el valor no tiene nada, tiene valor cero. Entonces, no sé qué tanto puede servirles, se los dejo por ahí por si lo necesitaron. Contar, nada más le va a sumar los valores donde tenga datos y contar le va a tomar todo. Ahora, contar sí es como sumar, como el sumar sí, perdón, como el sí, nada más que le vamos a decir cuente esto si cumple esta condición. Entonces, símbolo igual, contar, ¿verdad? Punto. Aquí no es así contar sí pegado, no. Es punto sí. Igual en la suma, es sumar punto sí. Voy a abrir. Ok, me va a decir cuál es el rango. Le voy a decir el rango donde tiene que contar es este. Aquí me está pidiendo solo meter el rango, ¿verdad? El criterio se lo voy a poner después. Separo con punto y coma. Eso va a depender mucho de la función, de la sintaxis que tenga. Aquí me dice que el criterio lo escriba después. En sí era un poquillo diferente como lo pedían, pero al final es lo mismo. Ok. Le voy a decir que me cuente solo sí y lo pongo aquí entre paréntesis, entre comillas. Si son menores a 5000. Cierro comillas, no lo voy a cerrar con paréntesis, simplemente le voy a dar acá. Ok, entonces yo le dije que me contara los valores que fueran menores a 5000. ¿Cuántos son? Acá son 3, ¿verdad? El 5800 no lo cuenta porque es mayor y yo le dije cuéntame solo los menores a 5000. Entonces eso les puede servir que ustedes necesiten saber solo las ventas más pequeñas, las ventas menores a 10.000, cuántas fueron 5, fueron 6, etcétera. Entonces, cuando ya lo utilicen para sus emprendimientos y demás, aquí le voy a
arrastrar la fórmula, vamos a ver, ajá. Aquí dice que solo dos valores eran menores a 5.000, que era el 4.500 y el 1.200. Aquí solo un valor es menor a 5.000, que son los 3.000, entonces solo un valor. Y aquí ninguno, porque esta era la única venta que había, era mayor a 5.000, y yo le decía que me contara las que eran menores a 5.000. Ok, sumar sí es parecidísima a contar sí, nada más que no me va a contar, ahí sí me va a sumar 5.800 más 4.300, dependiendo de la condición que le ponga. Igual, sumar punto sí, recuerden, si ponen sumar sí seguido ni les va a salir nada, les va a dar error, entonces tener cuidado con eso. O simplemente marcar doble clic, voy a decirle, este es el rango donde quiero que surja la suma, si cumple la condición. Lo voy a separar por el punto y coma, y mi criterio lo voy a abrir entre comillas. ¿Qué le voy a decir? Que me sume solo las ventas que son mayores a 2.000. Cierro comillas, y el paréntesis puedo cerrarlo o no cerrarlo, lo voy a dejar así. Ok, me dicen que mis ventas mayores a 2.000 son 12.600. Yo puedo ir a corroborar eso. ¿Cómo? Simplemente sumando las que son mayores a 2.000. Esta, por ejemplo, esta y esta. Y efectivamente son 2.600. No lo voy a hacer a mano todas, ¿verdad? Como lo acabo de hacer teniendo esa función por ahí. Le voy a decir que lo mismo para todas, arrastrando la fórmula. Acá, por ejemplo, lo que está haciendo en el fondo es sumar estos. Acá sumar este con este, me excluye este que es menor a 2.000 y así sucesivamente. Entonces, esta sería como la parte de funciones. Si tuvieran alguna duda o ya ahorita que vamos a ver el ejemplo, les surgen dudas, me interrumpen y lo vemos porque estará como la parte más difícil, más complicadilla tal vez de la sesión del día de hoy. Les voy a enseñar algo antes de pasar al ejemplo. Acá, a la parte de la barra de fórmulas, está como el asistente de funciones, por así decirlo, que es como todas las funciones, digamos, las divide. Por ejemplo, acá son las usadas recientemente. Se supone que son estas las que yo he usado de forma reciente, pero acá están todas las fórmulas financieras, de fecha y hora, matemáticas, de ingeniería. Hay un montón. Ustedes pueden ir a buscar ahí, de forma manual. Digamos, por ejemplo, aquí está el sumar sí, pero más fácil que sepan cuál es, que es sumar sí, nada más se la aprenden, cómo se escribe, digamos, y ya ahí, para que no tengan que ir a buscarlo como al asistente de funciones. ¿Ok? Entonces, vámonos al ejemplo del día de hoy, para darles un poquito como el contexto del ejemplo. Digamos que esta es una empresa llamada Maricielo y aquí tiene el registro de sus ventas del mes de noviembre. Viene la fecha, digamos el 1 de noviembre se hicieron estas 3 ventas y para ese mes tenían un descuento para las blusas del 10% y para las pijamas del 5%. Recuerden cómo poner este porcentaje, ¿verdad? Lo ponemos acá en número, que lo vimos la sesión pasada. Entonces, no todas las blusas van a dar el mismo monto del descuento porque todas tienen diferentes montos. Igual las pijamas, no todas se vendieron al mismo monto, pero sí todas tienen un 10%. Ok, qué es lo como que nos pide este ejemplo? Calcular cuál es el monto del descuento para cada prenda. Las que no tienen descuento simplemente las puse cero. Y cuál va a ser el ingreso neto, o sea, cuál va a ser mi venta menos el monto del descuento. Acá, para estas dos, vamos a usar las fórmulas básicas que vimos, la multiplicación y la resta. Y ya aquí abajo vamos a utilizar funciones, así como acá en las métricas. Entonces, monto del descuento, vamos a multiplicar, ¿verdad? El precio por el descuento que le asigné. Vamos a darle igual, ok, los 7.500 por, que era mi shift, la tecla de suma para que me ponga el asterisco, que lo multiplique por esto. Entonces, ¿cuál fue el descuento que hice sobre esa blusa? 750. Puedo ir a hacer cada una, pero la gracia es maximizar el tiempo. Entonces,
Le puedo decir que me arrastra hasta abajo, así, ¿verdad? Y ahí me va a sumar, me va a calcular todos los descuentos. Aquí es 0 porque no tenía descuento. O puedo nada más darle doble clic y él solito se va hasta el último valor, que es este. Entonces pueden hacerlo así, doble clic, o pueden arrastrar hasta abajo. Si tuvieran muchos datos, pues es más fácil doble clic, ¿verdad? Ok, ¿qué me dice aquí en el fondo? Los 7.500 de esa blusa le aplicamos un 10%. Aquí en la pijama, de esos 10.000, un 500 colones de descuento. Pero ¿cuál fue mi ingreso neto de esa venta que yo realicé? Vamos a utilizar la resta. ¿Cómo hacíamos? Metíamos Shift, la tecla 0 para meter el igual. Y le voy a decir que a ese precio de venta le reste el monto del descuento. Entonces yo vendí 7.500, le apliqué este descuento, pero ¿cuánto me pagaron al final? 6.750. Puedo hacer lo mismo de arrastrar hacia abajo, pero le voy a dar doble clic, no fácil. Aquí me está tomando en cuenta todos los valores, ¿verdad? Incluso los que no tienen descuento. Porque yo le estoy diciendo que me reste esto y ahí no había ningún descuento, era cero, entonces el precio va a ser el mismo. Ok, y ya me tira hasta abajito. Ahora vamos a totalizar estos montos. No vamos a ir a sumar que este más este jamás, ¿verdad? Vamos a utilizar una función más fácil. Entonces vamos a sumar todas las ventas de esa primera quincena de noviembre. Vamos a ponerle sumar y le voy a decir que todos estos. Ok, según esto, todas las ventas de esa primera quincena de noviembre fueron 241.100. No voy a sumar los descuentos, ¿verdad? Porque no tiene el porcentaje, pues el monto sí. Quiero ver en total cuántos descuentos ofrecí. Vamos a sumar estos descuentos. Todo el descuento que yo apliqué. Al final otorgué casi 7.000 colones de descuento entre todas mis ventas. Y quiero saber cuáles fueron mis ingresos netos. Aquí puedo hacerlo así. Sumo estos. O de forma directa, pues a este le quito este, ¿verdad? Que es lo mismo. Que ahí ya estaría usando la resta. Les tendría que dar igual. Ok, entonces aquí ya totalicé cuáles fueron voy a poner aquí precio ventas. Cuáles fueron mis ventas, cuáles fueron los descuentos en total que yo otorgué y cuáles fueron esas ventas netas, ya sin los descuentos aplicados. También queremos saber las métricas de esas ventas de ese mes de noviembre. Entonces vamos a sacar un promedio, vamos a sacar el mínimo y el máximo. Vamos a sacar un rango para ver más o menos dónde fue que se mantuvieron las ventas. Y por último, vamos a meter una condicional de sí, tomando en cuenta que le pongamos alguna meta. Entonces, ¿cómo sacábamos promedio? Era la fórmula promedio o prom, si no me equivoco en inglés. Cuando lo tienen en inglés, igual. Voy a ir a calcular el promedio de ventas sin el descuento porque al final fue lo que yo vendí, aunque le apliqué descuento. Vamos a ver que me saque el promedio de todo esto. Ok, dice que más o menos fueron 8.037 el promedio de ventas, o sea, como que ahí se mantuvo promediando todo. No es que hay una venta exactamente de 8.037, ¿verdad? Sino que lo toma todos esos datos y los divide entre la cantidad que eran, que si no me equivoco son 29 datos. Entonces eso es lo que de fondo está haciendo esa fórmula, sumando cada uno y dividiéndolo entre el total. Vamos a sacar un promedio del descuento también para ver cuál fue ese promedio dentro de todos los descuentos. Va a ser la misma mecánica de fondo. Ay, a ver, es que no sé por qué el día de hoy Excel me ha estado fallando un montón, lo he usado todo el día y como que no me han querido funcionar muy bien. Ok,
Dice que mi promedio en los descuentos más o menos fue 233. No significa que aquí, de hecho aquí no hay ningún descuento de 233, sino que entre todos estos datos se saca un promedio, se calcula un promedio y me lo da. Vamos a ver cuál fue el monto máximo, la venta más grande que yo hice en todas esas ventas de noviembre, que son por 15 días, si no me equivoco. Vamos a utilizar max, que era de máximo, por el precio de venta. Agarro todo el rango, me dice que la venta más grande fue 15.400 y yo voy a verificar, probablemente esa sea la venta más grande, pero vamos a confiar en esta función que le estamos metiendo, ¿verdad? Y vamos a también calcular cuál fue la venta más pequeña. Lo mismo, selecciono todo, esto es como muy mecánico. Ya cuando no entiendo usarlo, ya es más fácil. Dice que la venta más pequeña fueron 3.000. Aquí, tanto en máximo como mínimo, no me está calculando nada. Ese sí está tal cual. No como el promedio, que detrás de ese promedio está haciendo un cálculo. No, aquí simplemente agarrando el valor más grande que él ve entre todos y el valor más pequeño. ¿Cuál va a ser mi rango? Que esto es como una opción ahí. Ustedes pueden decir simplemente mis ventas se mantuvieron entre 3.000 y 15.400. O pueden decir que el rango, así como en total, fueron 12.400, que es como el intermedio de esos dos. Digamos que mi meta era que yo tenía que vender, no sé, 200.000, digamos. Entonces voy a meterle el condicional sí. No, yo podría usar el sí así. Yo podría decirle sí, meter una suma y ponerle, si la suma de esto me dio mayor que tal, entonces me devuelve tal condicional. Pero como ya yo la sumé aquí abajo, vamos a utilizar este valor. Damaris, creo que tienes una consulta. Sí, perdón, el rango no vi cómo cosa, o sea, solamente le damos a cuál. Solo resté el mayor entre el menor. Ah, ok, ok, el largo fue, ok, pensé Sí, que no había fue que ninguna poner. función ni nada, simplemente una fórmula. Yo sí dije, me peleé la función. No, no. Gracias, gracias. Pero es opcional. Se entiende más decir, mis ventas se mantuvieron entre 3.000 y 15.400. Eso es como más matemático ahí, no se preocupen. Ok, Correcto, gracias. con gusto. Les está explicando, yo a ese sí le puedo decir, si me suma esto, me devuelve esto, pero para esa gracia está sumar sí, primero que todo, y segundo, ya hicimos esa suma, entonces vamos a utilizar esta suma aquí al final. Entonces, digamos que yo tengo una meta quincenal de 200.000, entonces vamos a poner sí, vamos a abrir, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Le voy a decir, si esto es mayor a 200.000, escribir 200.000, sí, 200.000. Entonces, para meterle criterio, lo voy a separar con punto y coma, que me ponga cumplida. Cierro con comillas, ¿verdad? Separo el criterio con punto y coma, y si no se cumple, no cumplida. El primer valor es el verdadero y el segundo es el falso. Le voy a dar enter y me dice que la meta está cumplida. Y es cierto, porque mi meta era 200.000, pero al final vendí 241.100. Entonces, estamos viendo que sí funciona la función que le estamos metiendo, ¿verdad? La estamos poniendo ahí. Ok, esto era en cuanto a, en cuanto a fórmulas y funciones. Este ejemplo me parece que hace la combinación de ambas y de la gran mayoría de funciones que vimos. Tal vez se queda atrás como la de contar y así, pero es muy similar a sumar sí y al sí, entonces cuentan como las más importantes. Entonces, igual si tuvieran una duda, me interrumpen de una vez para ir abarcándolo. Entonces, eso era en cuanto al segundo tema. Todas estas funciones, todas estas fórmulas están en el material didáctico. Traté de ponérselo lo más específico posible. Va a depender mucho del ejemplo, ¿verdad? De lo que estemos haciendo, pero por ahí no hay pérdida. Igual es todo esto que estamos haciendo hoy ahorita, se lo voy a pasar porque aquí ustedes pueden marcar la celda y ver qué fue lo que yo hice y ver de dónde salió el dato y demás. Entonces, yo se los voy a pasar. Ok, el tercer tema de la segunda sesión
es la impresión en Excel. Entonces, yo ya tengo esto, ya hice mis métricas, ya registré mis ventas, ustedes pueden utilizar esta como plantilla, pueden ahí poner la fecha, el producto para que lo usen de forma personal, ¿verdad? Entonces ya yo hice todo esto, ya calculé mis métricas, cuáles fueron mis mínimos, mis máximos, etcétera. Quiero guardarlo, no quiero solo tenerlo en Excel, incluso puede que quiera imprimirlo. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Ok, primero vamos a ver cómo seleccionar el área de impresión. Hay dos formas de hacerlo, una que para mí es más sencilla y más comprensible y otra un poquito más complicada. Bueno, dependiendo de cómo lo ven. Yo voy a pasar estas métricas acá abajo para que me quede todo más sencillo. Ok, yo puedo simplemente seleccionar aquí y dejarlo así e irme a imprimir. O yo puedo, digamos, si voy a imprimir solo una hoja, solo esta, que es lo que voy a hacer, solo voy a imprimir esta, yo puedo seleccionar así, pero digamos que yo de la primera quiero imprimir esta aquí a aquí y esta de aquí a aquí. Entonces yo puedo ir haciéndolas así, digamos, y las dejo ahí marcadas. O puedo seleccionarlas y voy a correr esto acá. Es que no puedo. Me voy aquí, selecciono, disposición de página y le doy aquí donde dice área de impresión, establecer como área de impresión. Entonces ya como lo dejé marcado. ¿Cómo vamos a imprimir? Más fácil, vamos a archivo y le damos acá en la opción de imprimir. Y ve que me agarra aquí. Aquí dice hojas activas, pero si yo le doy imprimir selección, entonces ¿qué pasó? Ay, no sé, Excel hoy me anda fallando increíblemente, perdón. Pero bueno, si yo le doy acá imprimir selección, me va a aparecer todo eso que yo seleccioné. Si hubiera seleccionado la primera y la segunda hoja también. Entonces, vamos a ver la escala y el tipo de impresión. ¿Qué es la escala? Es esta última opción que nos aparece acá. Acá es porque yo lo dejé, digamos, yo pasé las métricas aquí abajo para que quede mejor. Pero si las métricas estuvieran aquí de un lado, lo más probable es que se me salgan de la hoja. Entonces yo lo que le digo es, ok, ajústeme eso a la hoja o ajústeme las columnas a la página o en el dado caso las filas. Hay que tener muy presente ahora que eran columnas, que eran filas. Entonces yo aquí le puedo decir, ok, acomode las filas que quepan aquí. Igual aquí ya cabe, ya está bien porque lo pasé. Si yo tuviera aquí más filas para abajo, él me lo va a acomodar. Incluso podemos hacer el ejemplo para que lo veamos. Voy a seleccionar el área de impresión, aunque no me quiere como decir, pero bueno. Ok, imprimir. Y ven que aquí se me sale esto. Yo lo doy de hecho aquí, página 2 y como que se me desacomoda, pero no tiene sentido imprimirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo yo? Vamos a escala. Le voy a decir que me ajuste todas las columnas. Y ya, lo hace más chiquitito, eso sí, ¿verdad? Pero vamos a ver que podemos agregar otro tipo de papel para que sea mejor. Pero lo que hace es ajustarme. Si yo hubiera tenido filas para abajo, lo que va a hacer es ajustarme las filas y demás. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de papel? Este que dice aquí como la tercera opción, pues aquí en configuración, la que dice A4, ese es como el papel que nosotros tenemos. Si ustedes van a imprimir ya así en físico, sí tienen que tener en cuenta que por más que le metan acá formato y que lo acomoden, va a depender mucho del tamaño de la impresora, digamos, del tipo de papel que tenga la impresora, pero me imagino que ustedes lo que lo van a utilizar así como yo, es más que todo en PDF, entonces en PDF y usted le puede poner el tipo de tamaño que usted quiera. Entonces tenemos acá la 4, tenemos el tipo carta, uno lo va seleccionando y se le va acomodando. Creo que el más grande es este que dice tabloide, que es un papel súper largo. Si tuviéramos muchos datos sirve mucho, ese es el que yo uso mucho, digamos, para trabajillos de la U y cosillas así. Acá hay un montón de tipos de papel, son como 10 yo creo. Hay unos más pequeños y así, este es súper pequeñito, por ejemplo. Igual, como yo le puse que me escalara las columnas, digamos, que me las ajustara, entonces yo
Le puedo poner el que sea que él me va a hacer el Excel tan chiquitito hasta que quepa, digamos. Ok, puedo cambiar la orientación. Eso también es súper útil. Por ejemplo, yo sé que esto como que me tira de forma horizontal, entonces le voy a decir que me cambie el papel de forma horizontal y ven que se ve muchísimo mejor. Creo que aquí no me está tomando las últimas. Ajá. Vamos a ponerle entonces que me ajuste las filas. Es un buen ejemplo para ajustar filas, de hecho. Y ve, lo hace más chiquitito, ya me ajusta todo, me queda una sola. Aquí le cambio toda la orientación de vertical a horizontal, demás. Los márgenes, ese es como el espacio que va a quedar, digamos, aquí no se ve, pero aquí hay un margen, aquí hay otro margen y así. Yo le puedo decir que quiero un margen más ancho, entonces ve, me deja como más espacio acá en blanco. O le puedo decir, yo siempre lo tengo en estrecho para que quede como lo más pegadito y aprovechar al máximo la hoja. Estas en todos los márgenes. Todo esto sirve mucho como para acomodar lo que vayamos a imprimir, que quede bien acomodado, que se visualice de buena forma y demás. ¿Ok? Yo le puedo añadir encabezados también. Los encabezados se los vamos a acá en márgenes personalizados. Nos vamos a encabezado y pie de página. No tiene la opción acá como tal, sino que nos metemos mediante los márgenes. Le apretamos márgenes, que es lo que les acabo de explicar. Acá márgenes personalizados. Y aquí arriba donde dice encabezado y pie de página. De hecho, acá en hoja es como lo mismo que les acabo de explicar, solo que de forma ya más específica. Página, del tipo de letra, la orientación y todo, pero el encabezado sí no tiene como la opción de irnos más directos, hay que meternos como por acá. Entonces aquí le podemos poner que diga, por ejemplo, página 1 y también un pie de página que diga página 1, y se lo puedo dar. Entonces ven, aquí abajo voy a subir este por arriba. Aquí arriba tiene el encabezado de página 1, acá abajo también. Entonces yo se lo puedo colocar, que es porque tenemos solo una hoja, pero si yo se lo pongo para todas las hojas, ahí va a decir página 2, 3 y 4 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos ya a guardar esto? Le vamos a poner aquí la opción, siempre pone PDF. Esto es como para otros tipos de impresoras, pero siempre PDF. Y vamos a apretar aquí en imprimir. Me lo está preparando. Le voy a decir que lo guarde aquí donde queremos que lo guarde. Ahora yo le voy a decir que lo guarde en el escritorio para que me quede a la vista. Le voy a poner Maricielo. Le voy a dar guardar. Y nos vamos a abrir el PDF. Ya no es un Excel, ¿verdad? Ya es un PDF. Y acá nos queda así, bien bonito ya. En documento, ya ahí si quiero lo llevo a imprimir o lo imprimo en mi casa, si tengo impresora y demás. Entonces ya ahí queda más legible. Incluso aunque hubiera quedado súper chiquitito, ustedes van aquí a hacer grande, grande, grande. Y ahí se les acomoda. Entonces, todo eso es como para configurar que quede bien. Si yo hubiera querido imprimir aquí todas estas, también lo puedo hacer. De hecho, para la práctica tienen como que guardar un PDF de eso. Entonces, chicas, eso sería para la sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, yo les estaría pasando la práctica, esta que hicimos ahorita, y la práctica adicional, y también el material didáctico para que se guíen. Aunque esta es la última sesión, pueden mandarme las consultas. De hecho, las chicas del otro grupo me mandaron las prácticas, yo se las revisé y demás. Y creo que, si no me equivoco, ahí va a estar en el grupo de WhatsApp todavía disponible unos días más. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna consulta o dejamos hasta acá la clase. Todo claro, profesora, nada más es de practicar. Gracias. Sí, es de bastante práctica, pero sepan que yo tampoco sabía nada al principio. Entonces, si yo lo puedo hacer, ustedes también. Dime, Amaris. Damaris no se le escucha.
Creo que se le escucha súper bajo, porque yo no lo estoy escuchando. Sí, Damaris, no se le escucha. Sí, no se escucha usted. Yo sí. Tal vez estás tapando el micrófono, me parece. Vamos a ver. Sí, correcto, es de practicar y no, yo con mucho gusto. Hay un comentario que nos pusieron. Damaris no le estoy escuchando nada. Damaris, si gusta, puede escribir también en el chat y Fabiola le puede ayudar también con la consulta si tiene problemas con el audio. Sí, dice que tiene problemillas con el micrófono. Como la primera sesión, no, porque yo las hice, digamos, son prácticas que yo me invento, pero puedo inventarme otra para pasarle. No sé si se refiere a este tema o al primero, del primero era la que les había enviado, puedo hacer otra, y para este segundo tema, sí, de este segundo tema sí hay. De hecho, ya cuando terminemos la sesión, se las mando, igual en la primera hoja instrucciones y en la segunda el ejercicio que es, pero sí, sí hay práctica para estos temas de la sesión de hoy. Con mucho gusto, Amaris. Entonces yo creo que estaríamos por acá ya con esto. No, muchísimas gracias, Fabiola, y a las chicas también que se unieron y pudieron participar de este taller de Excel básico. Como indicó Fabiola, el WhatsApp va a quedar abierto para las consultas. Ya casi les paso el link de la evaluación del taller y la grabación se les estaría pasando el día de mañana. Cualquier duda o consulta, ahí va a estar el WhatsApp o también pueden escribirnos directamente a nosotros o a Fabiola, ella también está en el grupo.